Un abrazo muy fraterno, queridos y queridas orantes de la palabra. Nuevamente nos encontramos en esta semana, en este día de podcast, del encuentro con la palabra. Para ti y para mí, que somos asiduos amantes y orantes de la palabra de Dios, y encontramos en ella una ruta, una vía para poder descubrir a Dios que actúa en nuestra historia. Mi nombre es Jorge Carrero. Quiero darles nuevamente la bienvenida a este espacio que es para ustedes, que es también para mí, para reflexionar juntos lo que Dios hace y lo que quiere hacer por medio del texto sagrado. Hoy hacemos lectura del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Y quisiera iniciar con esta pregunta: ¿será que nuestra fe es una fe de incrédulos o es una fe basada en certezas? Pensemos por un momento en nuestras casas y démonos un espacio para hablar juntos el texto de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 30. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sorprendente, queridos y queridas orantes, la manera como Jesús da señales de su presencia en la vida de los discípulos, de manera particular en la vida de las personas que compartieron con Él mucho más de cerca. Dice el texto que estaban las puertas cerradas por el miedo que sentía la comunidad cristiana a los judíos. Esta comunidad era una comunidad perseguida por causa de su fe, por causa de su seguimiento a Jesús. En medio del temor que tenía esta comunidad, en medio de la persecución que experimentaba la comunidad cristiana de la época, Jesús entra y se coloca en medio de ellos. Les repite 2 veces: «Paz a ustedes». Esta expresión que el evangelista pone por escrito 2 veces forma parte de la preparación de un don superior. Se les ha entregado el don de la paz, pero este don de la paz es preparación al don superior del Espíritu Santo, con el cual Jesús envía a su iglesia para que vayan y anuncien lo que han vivido y han experimentado, y salgan del letargo, del temor en el cual se encontraban por medio de la persecución que tenían los judíos. El miedo puede existir en nuestro corazón. El miedo nos acobarda, nos mantiene escondidos. Pero la paz como don de Jesús llega a su plenitud y rompe ese miedo cuando recibimos al Espíritu Santo, quien es el don pleno de Dios. El Espíritu es la persona que impulsa nuestra vida cristiana
nuestra vida de fe. Es Dios entregándose a sí mismo a nosotros. Lo interesante es que ante esta realidad, uno de los 12 no estaba en la comunidad en ese momento, estaba por la calle. No sabemos si estaba tranquilo, sin temor, pero según lo que presenta el texto, podemos encontrar que no le tenía tanto miedo a la persecución, porque había salido. Es desde la vida de Tomás que, según lo que nos presenta el texto, podemos comprender que una fe que pareciera incrédula puede ser una fe que se basa en certezas. La fe de Tomás en este caso, más que ser criticada, pienso yo, debe ser una fe aplaudida. Es distinto a los otros. No estaba encerrado. Al parecer, no le pudo más el miedo. Su fe también necesitó algunas certezas que comprobaran la presencia de Jesús en su vida. Y aunque el Señor pareciera que le llama la atención cuando le dice: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pues realmente lo que se está poniendo de manifiesto es una fe que busca verdaderamente comprender lo que sucede. Tú y yo deberíamos preguntar: ¿será que vivimos una fe a ciegas, creyendo solo lo que otros nos dicen, conformándonos con palabras lisonjeras y bonitas de lo que hace Dios? O quizá nuestra fe está basada en las certezas de nuestra experiencia íntima con el Señor, de verdades que hemos escuchado, pero que también hemos experimentado, que hemos comprendido y hemos practicado. Eso es lo que sucede con Tomás. Tomás no se conforma con lo que otros le cuentan de lo que vieron, sino que él quiere entrar en íntima relación con Jesús. Él quiere comprobar, él quiere hacer tangible la presencia viva y real de Dios en su vida. Hoy, queridos, queridas, amigos, amigas, orantes de la palabra, quiero decirles que más que una crítica a la actitud de Tomás, que pide señales, Jesús al tender su mano en su costado, para que uno de los suyos, de los que compartieron con él, comprobara que es él, que es el Señor, nos está mostrando que el verdadero camino de la fe es comprobar con nuestra experiencia humana que Dios existe en nuestra vida. Buscar las respuestas de lo que Dios tiene para nosotros en las preguntas cotidianas de nuestro ser, de nuestro vivir, de lo que hacemos. No creamos que la fe es cosa sencilla. Tal como la vida, la fe también tiene sus altas y sus bajas. Sin embargo, es en medio de la vida en donde encontramos a Dios que habla nuestra realidad, al hoy de nuestra existencia, al hoy de nuestras vidas. Y es allí donde debemos preguntarle: Señor, ¿dónde están tus llagas? ¿Dónde están tus heridas? ¿Dónde estás tú en medio de mi existencia? Lo interesante de todo esto es que el narrador del Evangelio de Juan termina el pasaje diciendo: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos, los que están presentes en ese momento, han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías. El acontecimiento de esta fe entre comillas incrédula de Tomás es un escrito para que creamos que Jesús es el Mesías. Él quiere comprobarlo. Ahora deberíamos preguntarnos: ¿de qué manera dejamos que Dios compruebe en nuestra vida su existencia? Qué lamentable es cuando tú y yo nos conformamos con lo que otros nos dicen de Dios, pero poco nos involucramos y hacemos de nuestra vida una experiencia expectante de lo que Dios quiere anunciarnos, pero nos hacemos protagonistas de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La fe de Tomás es esta fe, una fe que se involucra, una fe que se queda expectante. Tú y yo debemos sentirnos invitados a vivir también esta fe, para luego hacer esta profesión maravillosa: Señor mío y Dios mío. Es decir, eres mi Mesías, mi Salvador, tú eres mi Dios, porque así me lo has demostrado. Esta es la fe de Tomás. Luego el Señor le dice a Tomás: bienaventurados los que crean sin haber visto. Y es que puede ser que no veamos tangiblemente a Jesús como lo vieron los discípulos, pero sí sabemos y hemos comprobado por nuestras certezas de fe que Él actúa en nuestra vida. Pero es porque nos involucramos, es porque nos metemos allí
en la llaga de Jesús. Le buscamos y queremos encontrarle, ver lo que otros ven. Por eso, nuevamente, mi pregunta: ¿será que la fe de Tomás es una fe de incrédulos? ¿Es una fe basada en certezas? ¿Qué prefieres tú? ¿Tener una fe de incrédulos que se quedan solamente con lo bonito que otros dicen? ¿O buscas una fe basada en las certezas, en la comprobación de Dios en tu vida, en el descubrimiento cotidiano de lo que Dios hace en ti? Démonos unos minutos para orar. Señor, en este día vengo a tus pies, presentándote mi existencia, entregándote mi realidad, abriéndote el corazón de par en par, deseosa de involucrarme contigo, de entrar en relación contigo, para así comprobar tu vida en mi vida, sabiendo que tú existes, aun cuando no pueda verte, pero sí descubrirte en el acontecer diario de mi existencia, en cada respiro de mi ser, en cada latido de mi corazón, en todo lo que soy como ser humano, en la manera como pones de manifiesto tu realidad a través de la naturaleza, a través de las personas con quienes comparto la vida, con quienes me encuentro, por medio de los altibajos de mi existencia, a través de las dificultades, como también por medio de los logros y los éxitos. Es allí, Señor, donde quiero comprobar que vives en mí, porque camino seguro de tu mano y rechazo cualquier tipo de temor que me mantenga allí aletargado, escondido, guardado, guardada, porque abro mi corazón a ti y camino confiado en que tú eres el Dios que hace cosas grandes y buenas en mi existencia y en mi diario caminar. Amén. Y si este capítulo de este podcast les gustó, compártanlo con alguien más a quien quizá pueda hacerle también bien. Un abrazo grande y mi oración por ustedes. Recordemos que con Jesús siempre tenemos un nuevo amanecer.